Viene la sección Voces del Poder. Estamos aquí ya con Jimena Osandón, diputada de Renovación Nacional, y también con la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans. Así es. Bienvenidas, viernes de diputadas en el análisis político. Mira, muchas gracias a las dos por venir. De mucho poder, ¿no? Sí, ¿Cierto, Gael? me gusta. Voces del Poder. Voces del poder. Y son parlamentarias capitalinas, Gael por el distrito 13, Jimena por el distrito 12. La región metropolitana ha sido la más afectada con los cortes de energía eléctrica, que es una situación que parece impresionante, pero todavía no se resuelve. ¿Cómo han visto el abordaje de la emergencia por parte de los actores involucrados, partiendo por la empresa más cuestionada que es Enel, las autoridades locales y el gobierno central? Gael. Bueno, primero me parece una burla que la respuesta que ha tenido la empresa frente a sus propias responsabilidades y compromisos. Y en ese sentido, al menos respaldo, y me parece bueno el tono que ha tenido el presidente de la República de darle plazos, requisitos, condiciones a las empresas que cumplan. Pero sin embargo, si uno mira también el nivel de utilidades que tuvieron en el primer semestre de 250.000 millones de pesos, primer semestre de este año, en comparación con el año pasado, el primer semestre, fue un aumento de un 120%. Entonces, ese nivel de utilidades, el tener un incumplimiento total de sus responsabilidades y a la vez, y este es el punto que yo quiero hacer énfasis, que me parecería irrisorio, una burla nuevamente para la familia, que las compensaciones y las indemnizaciones sean de 2.000 pesos, de 3.000 pesos en la cuenta, y en ese sentido creo que hay que buscar una forma en que la indemnización sea real de todo el costo que tuvo que tener una familia en una semana por no tener luz, que no solamente es para aquellos que están, ¿cierto?, o tienen familiares electrodependientes, sino que también para todo el costo global, que no implica solo el haber dejado sin luz el refrigerador y por lo tanto las comidas de la casa, sino también haber tomado otras decisiones. Por ejemplo, cómo calentar la casa, tener que comprar cilindros de gas si es que utilizabas por medio eléctrico, claro, u otras decisiones. O una estufa. Ahora, convengamos que la forma más acostumbrada a poder hacer algo así, una compensación de ese tipo que tú estás diciendo, Gael, es que básicamente pones un monto porque como las cosas varían de persona a persona, ya tú estableces un tipo que efectivamente tenga las características de ser lo suficientemente reparativo. Así es. ¿No es cierto? Pero eso igual no significa de que todos van a ser cubiertos o indemnizados con el mismo monto. No, claro, también hay que ver la cantidad de días que estuvo porque fue distinto o sea, estamos hablando que hay familias que todavía no les llega la luz. O sea, el nivel de reparación para ellos debe ser más grande y también tener en consideración lo que comentábamos, las reparaciones que deben ser distintas, y en eso creo que, y quiero hacer otro punto porque creo que es importante, cuando hablamos de la SEC y de la cantidad de fiscalizadores que tienen, 133 fiscalizadores a nivel nacional, o sea, estamos hablando de menos de 9 por región, de un nivel, ¿cierto?, de poca fortaleza estructural para poder fiscalizar y hacerse cargo, por ejemplo, de esta contabilización de que estamos hablando, y por lo mismo ahí hay un desafío para el Congreso y para el Gobierno en este año de aumentar el presupuesto, porque necesitamos un órgano del Estado más fuerte que fiscalice a estas empresas inescrupulosas. Ahí quiero además agregar que han tenido una conducta reiterada, no solo de incumplimiento de la norma. El decreto establece que ellos tienen que hacer despeje, ¿cierto?, ver la poda de árboles, ver el tema de los cables, pero también han falseado la información, y eso me parece sumamente grave porque además, y lo dijo el presidente, ese falseo de información, el señalar que es menos personas las afectadas, al final termina siendo que ellos paguen menos de lo que tienen que pagar. Plata. Y los municipios, yo creo que eso está bien también hacer el énfasis. Ahora, la de los postes, si tienen árboles cerca de los postes, o sea, es que a mí me ha pasado también, y quiero recordar porque hay temas que me han planteado los vecinos mucho antes de este temporal, que incluso se les cortaba la luz porque pasó una paloma y que cortó los cables, y estuvieron 2-3 días sin luz. Y en ese sentido, o sea, hay una responsabilidad que viene de antaño de la empresa y que ahora, frente a este temporal, y que fue mucho más evidente, quedó también transparentada. Pero hay responsabilidad hacia atrás. Y hay... Hoy día, o sea, el día de ayer yo me junté con
con unas organizaciones en la comuna del Bosque, que aprovecho de saludarlas, que se llaman las Avispas, que están en un sector que está cerca, colindante a la Pintana. Y me decían que hay familias de adulto mayor que le están llegando boletas de 120.000 pesos, ¿cierto?, por el aumento del costo de la luz. Y eso, sumémosle, por ejemplo, ahora todo el gasto que han tenido que cursar, la indemnización que hemos hablado, qué sé yo, y que le cobren, por ejemplo, un medidor inteligente. O sea, ¿y cuánta es la utilidad que tiene la empresa? Entonces, ¿por qué no pagan la empresa hoy por hoy, ¿cierto?, con todo lo que se ha generado desde sus propias utilidades para compensarle a las familias chilenas, desde si han tenido un aumento de 120%? Bueno, sobre este tema me pasa que ¿cuál es el rol que tiene el Estado? Es como que estamos mirando a ver si hace algo la empresa, y si no lo hace, ahí subsidiando, ¿cierto?, comprando, al final sacando plata del bolsillo de todos los chilenos y chilenas, porque esos son los gastos que tiene que hacer el Estado. Entonces, en ese sentido, ¿cómo potenciar ya sea un rol fiscalizador, es decir, potenciando más la fiscalizador y preventivo? Preventivo, por cierto, de que las empresas cumplan con la norma. O sea, está la norma, no están cumpliendo ni informando lo que debían informar, ni tampoco cumpliendo con las acciones preventivas que debían realizar. Y por otra parte, también me lleva la pregunta de por qué no tener un rol del Estado en donde, si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Enel o en el caso de la CGE, la participación de otros estados, de otros países del mundo dentro de esas empresas también es inquietante respecto al rol que tenemos de nuestro propio Estado en la luz, ¿cierto?, que es un servicio tan básico como el que tenemos en Chile. Lo primero, me parece una buena noticia que se desestanque, ¿cierto?, la discusión sobre la reforma de pensiones, por lo menos que tenga fecha. Ya me parece positivo, pero... ¿Y es una derrota para el gobierno? ¿Cómo lo ves tú? Es que veo que el gobierno ha hecho un montón de esfuerzos para que la reforma avance, independiente de que uno pueda estar, en este caso de Jimena, quizá en un punto distinto, pero creo que no se puede desconocer de que hay un esfuerzo, hay una intencionalidad de tener reforma grande. Ahora, sí me parece que casi es como medio irrisorio tener que reconocerle al senador Coloma que, chuta, gracias por fijar una fecha para poder poner en votación. O sea, de eso estamos hablando, ese es el acuerdo. Es una fecha, son principios, no es el punto ya más específico. No es el resultado final, porque se puede rechazar, o sea, aquí... Entonces, en eso a mí también me queda la inquietud de en qué punto vamos a encontrar, ¿cierto?, un camino para tener una reforma realmente como tal y zanjarla dentro del Congreso. Porque también hay mala experiencia, hay compromisos que no se han cumplido. En este caso, por ejemplo, con la reforma de pensiones, en la Cámara de Diputados se firmó un acuerdo con demócratas que no cumplieron en la sala. Entonces, esas experiencias cuentan al momento de tramitar una reforma tan importante. Yo lo viví también en la ley corta de ISAPRE, quiero plantearlo porque estuve en la comisión mixta, llegamos a un acuerdo la noche antes con la oposición, al día siguiente la derecha también lo desconoció, en ese entonces el senador Macaya. Entonces, mira, yo creo que no estamos para esos contrapiés. Si se llegan a acuerdos deben ser cumplidos, o sea, no estamos tampoco en los tiempos para dilatar como si esto fuera eterno, si la espera que están viviendo los jubilados fuera no solo en el fondo un costo para el gobierno, son ellos los que están principalmente teniendo que pagar el costo de no tener un alza en su jubilación. Eso es una deuda que tiene el Congreso y yo diría todos los partidos políticos en Chile. Ya, pero recordemos que en el Senado hay dos reformas de pensión que no quisieron avanzar. O sea, esto es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. O sea, en el gobierno pasado, que el gobierno pasado la y Comisión de Trabajo también, o sea, ahora, entonces, sí. En el fondo yo creo que aquí, ojalá, yo de verdad, yo quiero que esto resulte, pero tiene que ser un proyecto técnicamente razonable y en el fondo que no perjudique por mejorar las actuales, perjudicar las futuras. No podemos volver a cometer los mismos errores y yo celebro lo que está haciendo el Senado de ponerle fecha y tengo entendido que más del 90% ya estaría acordado y faltan ciertos detalles que no son detalles, que son importantes, que hacen relación con la distribución de este 6% Ahora, yo extra. Sí quiero también reconocer que dentro de los puntos se le da al menos, y ese me parece que ya es algo en el que uno puede reconocer que hay un avance, que se le da preponderancia y también hay un punto de salida respecto al seguro social. Es decir, que exista seguro social, y eso me parece positivo en el terreno que estábamos antes, ¿cierto? Era que se desconocía cualquier lugar a que tuviéramos seguro social en el 6%. Eso es algo ya
por lo menos Ahora, que lo es un importante es puntapié definir inicial. cuáles son los Jimena. puntos, si es 0,3 o es un 1%. Eso es una línea roja, yo creo, para nosotros, porque Un 1% de, el 1%, de 15%, el o sea, es cero, decir, exactamente. 15% para capitalización individual. No, eso 1% es lo para que eso es lo que se está, Seguro eso es lo que se está discutiendo hoy día, porque el Seguro Social tiene un precio según las compañías y eso es lo que se tiene que quitarse a las cotizaciones individuales y no más que eso. No, ya yo creo que lo importante de toda la discusión, último. y con esto cierro, es que dado que hablamos del Seguro Social, que quede transparentado cuánto va a aumentar las jubilaciones para las personas común y corriente, ¿cierto? En el caso del Seguro Social, esa es la gracia, que le da una garantía a la persona. Y eso se tiene que complementar, lógicamente, con el fondo individual. Por eso el 10% acá ni siquiera ha estado en discusión, ¿cierto? Porque se entiende que hay un piso base. Y la PGU, que fue algo bueno que se avanzó en el periodo pasado, a pesar de que tuvimos diferencias, pero la PGU creo que el poder también mantener esa política pública le da certeza a las personas, que es lo más importante en una discusión como esta. Bueno, agradecemos a Jimena Osandón, diputada de Renovación Nacional, Muchas a gracias. Gael Giamons, diputada de Frente Amplio. Es fácil que se te... ¿Se te lengua la traba? Se te pegue, claro, se te pegue la No, a mí- lengua oye, con en el Giamons. apellido. A mí también me costó. Gael Giamons. Yo reconozco que tuve que hacer un ejercicio, además oh. que soy bien cercana por ella, pues tenemos amigas, es una tía, muy amiga mía, todo, y me costó.